El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 4 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Vamos a promover un diálogo periodístico con una persona que siempre recomiendo que la sigan a través de su cuenta Twitter, que nos ha permitido a lo largo de estos 13 meses de pandemia tener un criterio mucho más crítico sobre lo que está pasando con los datos que nos proporcionan las autoridades. O sea, el Ministerio de Salud Pública tiene esta fría estadística, nos envía la infografía, casi que es una cosa ahí solo de cifras, no hace ninguna comparación, no hace ningún análisis, ni mucho menos. Cosa que sí lo hace Carlos Oporto, que está con nosotros. Él es analista de datos y está acá en A Primera Hora. Carlos, qué gusto, bienvenido. Buenos días, Fabricio, un gusto también estar aquí. Gracias. A ver, Carlos, ¿cómo ha evolucionado el manejo de la pandemia, pero particularmente la situación estadística de la pandemia en estos 13 meses? Porque he conversado con varios especialistas, epidemiólogos, gente vinculada al ámbito de la salud, y todos coinciden en que esta situación es todavía más crítica que aquella que experimentamos entre marzo y abril del año anterior. Pero quiero ir a la estadística. ¿Cómo ha evolucionado justamente las cifras, Carlos? Sí, correcto. El año pasado, en marzo específicamente, al no tener acceso a tantas pruebas en el país, tanto público como privada, no se hicieron muchas pruebas. Más o menos en el pico de la pandemia se hacían unas 500 pruebas diarias, lo cual evidentemente no nos dejó ver la magnitud de la ola exponencial de marzo de 2020, y nunca pudimos ver los miles de casos que había, ¿no? Y los miles de fallecidos. Entonces, si vemos la estadística oficial del Ministerio de Salud Pública, evidentemente no podemos apreciar lo que sucedió en esos meses, ¿no? Por eso también no aparecen muchos fallecidos durante el mes de marzo, de abril y 2020, como fallecidos confirmados COVID. Pero si vemos la estadística del registro civil, ahí sí vemos un pico que llegó hasta 1,000 fallecidos diarios, y se nota que el mes de abril fue un mes muy complicado, ¿no? Abril 2020. Evidentemente, esta curva fue bajando hasta volver a tener otro pico, que fue más que nada por provincias de la Sierra y Quito en julio y agosto del 2020. Luego bajó otra vez más hasta octubre, donde habíamos un exceso de fallecidos de 40 diarios, y ya parecía que bueno, por fin nos iba a dar un poco de respiro esta pandemia. A partir de enero, lamentablemente vimos un repunte de hospitalizaciones, casos, fallecidos, y ahora estamos en una situación crítica donde hemos llegado cercanos a los 200 excesos de fallecidos diarios, una situación que preocupa. No hay ni una sola cama UCI, y preocupa porque, a diferencia del año pasado, esto está ocurriendo en todas las provincias y es un aumento sostenido. Quiere decir que no podemos enviar pacientes de una provincia a otra y no hay ni una sola cama para poder ocupar. O sea, no podemos, digamos, ahí hay una diferencia, porque digamos, del año pasado teníamos a Guayaquil y Guayas, que se consideraron el epicentro de la pandemia, luego tuvimos el incremento de casos en Quito y Pichincha, pero la situación no era tan compleja en otras ciudades y en otras provincias. Exacto. Lo que estamos viendo ahora es una proporción casi en todas las provincias, ¿no? Que está muy complicada, ¿no? Costa, Sierra, Oriente, Galápagos por fin ha mejorado un poco, también estuvo un poco mal el 11 de enero, pero sí, es crítica. Realmente en Quito hay más de 300 personas esperando una cama UCI, lo mismo en Guayaquil. Hemos llegado a un pico de hospitalizaciones y UCI y hospitalizaciones normales que nunca lo habíamos tenido, ni siquiera en el pico de julio, ¿no? También hemos superado ya el exceso de fallecidos de esa época, de julio y agosto del 2020, lo cual preocupa porque estamos realmente en un aumento sostenido. Y si bien la parte más alta del año pasado, donde vimos hasta cadáveres en las calles aquí en Guayaquil, pues esos días tan altos tal vez no se verán, pero lo que se verá es algo mucho más largo, y eso es lo que preocupa tanto en lo salud como en lo económico, ¿no? Porque
que se extienda esto meses es algo bastante fuerte, ¿no? ¿Qué se entiende por exceso de fallecidos? Que es un término que mucho se ha utilizado a lo largo de estos 13 meses de la pandemia, pero sería interesante abundar en esa explicación para un mejor entendimiento de nuestra audiencia, Carlos. Sí, correcto. El exceso de fallecidos es algo que se está usando bastante en varios países debido a que mucho dato oficial que los países envían a la Organización Mundial de la Salud, en la mayoría de las veces es gracias a una prueba PCR o un diagnóstico médico, ¿no? Que no siempre se puede hacer, no siempre en el 100% de las personas que han fallecido o fallecieron en una casa, no es que se le hizo una prueba PCR. Por lo cual, especialmente en la época, como digo, en marzo y abril de 2020, pues casi no habían pruebas y por eso la gran mayoría de fallecidos no aparecían, ¿no? De hecho, si nos volcamos a las cifras oficiales del MSP, no pasaban ni de 300 fallecidos diarios, en total, a primeros días de abril, cuando realmente la situación era totalmente crítica y compleja en el país. Por eso lo que hicimos con un grupo es revisar cuántos fallecidos habían en los años pasados y compararlos con este año, ¿no? Esto se lo hace con cifras de actas de defunción del registro civil, ¿no? Sabemos que ya son cifras oficiales, son fallecidos de todas las causas y lo comparamos, ¿no?, con el promedio de años anteriores. No se puede decir que todo es COVID, no se lo puede asumir a eso, pero sí se lo puede asumir que es debido a la pandemia, ¿no? Puede ser tanto COVID como desatención sanitaria, personas que simplemente tuvieron un accidente de tránsito o tuvieron un problema cardíaco y simplemente no consiguieron cama, ¿no? Esto es algo que está pasando de nuevo, otra vez. También preocupa porque llegan mensajes de personas que, si bien no es COVID, es otro tipo de emergencia médica, pero tampoco tienen atención y lamentablemente después de 3 días o 4 días, pues esa persona fallece, ¿no? Sin atención médica, en una casa, ¿no? Carlos, en los últimos días he estado revisando cifras que usted ha publicado en su cuenta Twitter y, por ejemplo, me parece que hay un día en el cual superamos la cantidad de contagios con las cifras oficiales, la cantidad de contagios de toda la pandemia, cerca de 5.800 o poco más de 5.800 contagios en un día. ¿Fue así, Carlos? Sí, algo también que hay un problema con el Ministerio de Salud Pública es que es la irregularidad de un día con otro, ¿no? Por ejemplo, un día nos lanzan 7.000 casos, o perdón, 5.000 casos, y otro día, como me parece hace 2 días, 17 casos, ¿no? Y 0 fallecidos, lo cual no tiene mucho sentido. Lo que hacemos es más bien hacer un promedio, ¿no? Cogemos los últimos 7 días, los sumamos, los dividimos para 7 y ahí tenemos un promedio móvil, los vamos comparando día a día. Y el promedio móvil de momento es 1.600 casos diarios, lo cual evidentemente es un subregistro, deben haber muchos más, al menos 5.000 o 7.000, pero esto es porque hacemos muy pocas pruebas PCR comparado con otros países, ¿no? Por ejemplo, para compararlo con un país de la región, Chile hace más de 50.000 pruebas diarias y Ecuador hace 5.000 diarios, ¿no? 10 veces menos. Entonces, por eso también tenemos una de las cifras más bajas de casos de toda Latinoamérica, pero no significa que estemos bien, ¿no? Significa simplemente que estamos haciendo muy pocas pruebas. O sea, pero aquí lo presenta como un logro, ¿no? Esas cifras. Exacto, pero realmente es porque no hacemos pruebas, ¿no? Por eso usamos la tasa de exceso de fallecidos, porque ahí vemos la gravedad de la pandemia, ¿no? No puede ser que hace 2 días reportaron 0 fallecidos diarios, 0, nadie falleció de COVID en el país, según cifras del MSP, cuando en Guayaquil hay 55 excesos de fallecidos diarios. No tiene sentido porque están colapsados los hospitales, ¿no? Entonces, por eso es una razón de la que se usa ese tipo de exceso y es algo que hemos tratado ya hace muchos meses, que el gobierno, los COEs, el COE nacional use eso en vez de usar las cifras del MSP, porque no van a poder, con las cifras del MSP no pueden ver la realidad de cada provincia. ¿Y qué cifras deberían utilizar? ¿Las del registro civil? Lamentablemente no debería ser así. Debería usarse pruebas actualizadas y pruebas PCR masivas para ver la situación y poderse adelantar, pero debido a que no las tenemos, la única forma de darse cuenta es por hospitalizaciones, lista de espera de pacientes y bueno, las personas que están falleciendo, ¿no? No deberíamos tener que llegar a contar
exceso de fallecidos, pero de momento es la única manera de darnos cuenta de la situación, y eso muestra una curva epidemiológica cuando lo vemos. El exceso de fallecidos es súper claro, ¿no? En otras palabras, Carlos, se están autoengañando entonces. Básicamente sí, es como cuando uno está en el colegio, copia el examen y dice, bueno, pues salió muy bien, ¿no? Pero sí, es autoengañarse, porque no sirve hacerlo de esa manera, ¿no? Evidentemente, hasta ahora, hasta la fecha, yo no veo que el gobierno haya publicado de manera oficial cuánto exceso de fallecidos hay en este país. Hemos ya superado los 50.000, estamos en 53.000 excesos de fallecidos, y es una cantidad que preocupa porque es muy diferente de los fallecidos COVID que reporta el MSP. Hay algo que publicó Carlos Oporto el día de ayer, que le quiero pedir un sustento. Decía Carlos en su cuenta Twitter que ayer martes, fue el día con mayor número de hospitalizados activos en promedio móvil, sumados en cama de hospitalización y UCIs, y también el mayor número de hospitalizados activos totales y en UCI. Pacientes en UCI, que son las unidades de cuidados intensivos, suben solo si aumentan camas debido a que están al 100% de la ocupación. Sustentemos esta alerta, Carlos, por favor. Sí, esto es algo que es una serie de tweets que vengo haciendo desde enero 1, que vi ese cambio de tendencia, ¿no? Teníamos una tendencia que estaba a la baja de hospitalizaciones COVID, y a partir del 1 de enero veo un pico y digo, bueno, esto es un cambio de tendencia, y todos los días empiezo a publicarlo, ¿no? Este aumento sostenido de hospitalizaciones, hasta que simplemente llegamos al 100% de las UCIs, y bueno, ahora estamos completamente desbordados, ¿no? Quiere decir que lo que está pasando en estos momentos es que estamos al 100% de capacidad, y evidentemente los hospitales están haciendo lo imposible por tratar de aumentar camas, ya sea donde sea. Vemos que el IES Quito Sur está colocando camas en cafeterías, tienen carpas militares afuera. Vemos que se aumenta un poco la hospitalización con eso todos los días, pero ya estamos usando lugares que no deberían usarse, ¿no? O sea, probablemente se va a tener que habilitar más lugares. En Guayaquil se debería ya haber habilitado algo en el centro de convenciones. Necesitamos definitivamente que el Ministerio de Salud Pública proporcione bancos de oxígeno, algo que simplemente es una situación muy compleja. Me llegan mensajes, por ejemplo, de madrugada buscando oxígeno, y buscan oxígeno a las 3 de la mañana, es imposible. Es una situación bastante compleja, porque ya los hospitales están completamente desbordados, ¿no? Tanto públicos como privados. A veces hasta ni con dinero uno puede entrar a una cama, porque simplemente no es maldad, simplemente ya no hay, ¿no? Acá nos escribe un oyente que le quiero trasladar el mensaje a nuestro invitado, a Carlos Oporto. Edna Alvarado Romero dice: mi suegra, 2 amigos de mi padre, una amiga de mi madre y otros innumerables casos fallecieron luego de permanecer en UCI por semanas. Todos ellos vieron su salud deteriorada debido al COVID, sin embargo sus actas de defunción no lo reportan. Las actas indican fallo renal, shock séptico, paro cardiorrespiratorio y no dan ningún tipo de indicio de la incidencia del COVID, Carlos. Correcto, sí. Esto es algo que hemos visto desde el inicio de la pandemia, cuando veíamos que en los hospitales públicos colocaban, por ejemplo, paro respiratorio, colocaban neumonía típica por virus desconocido, pero claro, no se atrevían a poner COVID. Y evidentemente esto hace un subregistro de fallecidas, ¿no? Si probablemente en algún momento, como todos los años, se publican las causas, el INEC publica las causas de fallecimiento, pues veremos un incremento completamente normal de fallecidos por un virus de causa desconocida. Evidentemente es COVID, pero así se le atribuye, ¿no? Definitivamente es un subregistro. Vemos también que, por ejemplo, en Guayaquil estamos teniendo un problema de que, si bien hay más de 50 excesos de fallecidos diarios, esto también no solo en Guayaquil, lo bueno es que lo podemos comprobar con cifras de entierros, que lo lleva también el matemático Juan José Illingworth. Y el problema es que vemos que hay un exceso de entierros, pero no todo es COVID, no todo le ponen COVID, y no todo es COVID confirmado. Y también vemos que en las actas de defunción, para velar a veces a los pacientes, pues no le ponen COVID. Y es un problema, porque en ese velorio lamentablemente se contagian más personas, ¿no? Se contagian más personas, porque lamentablemente en este momento no se puede o no está permitido
velar a pacientes COVID y evidentemente un familiar quiere poder velarlo, ¿no? Es una situación muy compleja porque yo la verdad no me imaginaría no poder velar a un familiar. Es algo muy, muy complejo que pase, ¿no? Entonces, sí, es bastante complejo, ¿no? Tanto que hay un subregistro por parte del registro civil que no les pone la causa que deberían ponerle, como también por parte de la ciudadanía que espera que no le pongan para poder velar a un paciente, a un fallecido. Claro, Carlos también hace minutos hablaba del tema de los testeos, hacía la comparación justamente con los pocos testeos y esta cifra que es evidentemente real. Ecuador hace un promedio de 5,000 testeos diarios cuando Chile hace 50,000, o sea, Chile 10 veces más. Ecuador es uno de los países que tiene estas cifras por esta baja cantidad de testeos. Ahora bien, ayer el Ministerio de Salud Pública hace un anuncio que era lo lógico, o sea, lo hace 13 meses después, tratando de regular el techo del precio de las pruebas PCR. Las pruebas PCR han estado oscilando entre los 40 y los $130 dependiendo del laboratorio. Resulta que ahora han puesto un precio de $45.08, recién 13 meses después. Y esta es una de las razones por las cuales no tenemos transparencia respecto de las cifras. ¿Cómo ve Carlos Oporto esta decisión de poner un techo a las pruebas PCR en el contexto de lo que estamos conversando? Sí, de hecho es el segundo techo que se pone, porque esto ha sido una lucha, ¿no? Una lucha ya desde marzo, primeros días de marzo, cuando me acuerdo con un grupo llamamos a varios laboratorios y nos enteramos que las pruebas iban a costar entre $200 a $300. Y bueno, armamos un escándalo, porque ¿cómo van a costar eso? Es una barbaridad, ¿no? Serían las pruebas más caras del mundo en comparación. Y bueno, hicimos una queja oficial y todo, sonó tanto que a finales el gobierno puso un techo de $120 en ese momento, que me parecía completamente excesivo, ¿no? 200 a $300 ya era excesivo, igual $120 era completamente excesivo. ¿Qué familia puede pagar $500 en pruebas, no? Veo positivo que al menos se ha ya regulado un poco menos ahora, a 40. Sí, lo veo bien, es algo que se debió haber hecho desde el inicio, desde marzo de 2020, hace un año, pero sí veo que tal vez se trata de trasladar todo al usuario y al sector privado, cuando realmente es el Ministerio de Salud Pública el que debería aumentar la cantidad de pruebas y hacerlas masivas y gratuitas, ¿no? Si no, no hay cómo enfrentar esta epidemia, o sea, no hay cómo enfrentar la pandemia si no hacemos estas pruebas gratuitas, ¿no? Debido a que no solo hay que vacunar, o sea, hay que hacer un programa integral de salud para poder reducir los casos. El tema es que yo siento, y esto también lo he comentado, yo siento que hoy solamente están enfocados en la vacunación, que además tiene una serie de distorsiones, pero ya no se habla de los testeos masivos. Y en el caso de la vacunación, estoy digamos, realmente sorprendido por las cifras que el propio Carlos publicó el día de ayer. Chile, que tiene ya el 28.4% de su población vacunada con las 2 dosis. Chile es el país de Latinoamérica que mejor ha avanzado. Uruguay el 9.3%, República Dominicana 5.5%, Costa Rica 4.6%, Brasil 4.2%, Panamá 4.1%, México 3%, Colombia 2.3%, Argentina 1.8%, Perú 1.6%, Bolivia 1.5%, Ecuador apenas el 0.9%. O sea, Ecuador no llega ni siquiera, Carlos, a 170,000 personas con las 2 dosis. Sí, justo llegamos, me parece ayer, a 170,000 dosis, ¿no? Imaginaría que hoy pasaremos a 270,000, a través a 175,000 o algo así. O sea, recién llegamos al 1%. Y recién llegamos al 1%, ¿no? Ahora estoy viendo cifras actualizadas y recién hemos llegado al 1% con las 2 dosis. Con una dosis hemos llegado al 2.2%, ¿no? Evidentemente estas cifras no solo nos dicen de Ecuador, nos están hablando de toda Latinoamérica, que vamos bastante atrás, ¿no? Pero el problema es que encima que Latinoamérica va bastante atrás, exceptuando Chile, Ecuador va atrás de toda esa cola que ya va atrás, ¿no? Un problema también es que veo que en cifras oficiales se dicen de nuevo, otra vez los datos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, anuncian
40.000 vacunados, pues vamos a vacunar a 40.000 personas diarias, vamos a vacunar hoy a 35.000, pero siempre es como que vamos a, pero nunca reportan cuántos hicimos, ¿no? Porque el plan fue de 40.000, pero ese día se hicieron 15.000. Entonces, lo que deberían reportar es, vacunamos a tantos hoy. Eso es lo que deberían reportar, ¿no? Que no se lo comunica en redes sociales, sino que está en una base de datos del Ministerio de Salud Pública. También vamos a lo mismo. No todos los días se vacuna la misma cantidad de personas. Puede haber un día se vacune a 30.000 y fines de semana se vacuna a 5.000. Entonces, evidentemente, el promedio diario no es 30.000, sino que se reduce, ¿no? Actualmente estamos vacunando a 15.000 personas, 15.000 dosis diarias, ¿no? Es muy poco. Vemos que Chile aplica 200.000 diarias. Otra vez, 10 veces más, ¿no? Comparado con lo que es pruebas PCR. A la velocidad actual, realmente nos da un promedio de 4 años para terminar la vacunación. Vamos un poco lento en ese sentido. Es algo bueno que haya llegado el 1 millón de dosis, porque ya sí, por lo menos se ha podido acelerar, ¿no? Antes eran como 18 años para vacunar a todos. Se ve un aumento de velocidad, pero va muy lento, ¿no? Definitivamente hay que acelerar esto, hay que aumentar más puntos de vacunación, hay que buscar otro tipo de manera de vacunar, porque ya solo con lo que está en este momento no es suficiente, ¿no? Esperaríamos que ya con la logística de los municipios pueda aumentar, pero igual, tal vez solo el municipio de Guayaquil y Quito tengan esa infraestructura grande como para poder hacer estos vacunatorios masivos, ¿no? Por ejemplo, hay algo que evidentemente llama la atención. Han llegado al Ecuador 1.553.230 dosis de vacunas, 1,5 millones de vacunas, pero resulta que solamente han aplicado 554.000. ¿Cómo se entiende eso? O sea, el tema, a ver, habiendo esta cantidad de vacunas, hay un problema logístico, Carlos. Correcto, porque antes el problema era que no teníamos vacunas, ahora ya tenemos vacunas suficientes, pero no podemos aplicar tantas diarias, ¿no? Entonces sí, es un problema logístico, y esto es un problema que pasó desde el año pasado, porque se supone que había un plan de vacunación, y hubo una alianza entre público y privada que iban a vacunar todas las farmacias, ya el sector privado iba a aportar con vacunatorios, y íbamos a vacunar hasta en muchos puntos públicos y privados, pero no sé, nunca ocurrió, no sabemos realmente qué pasó con ese plan de vacunación y hemos quedado un poco en el aire. Por eso también ahora los municipios han tomado un poco la posta y veremos, por lo menos con eso se puede aumentar un poco más, ¿no? Que las prefecturas también en sectores rurales puedan ayudar, sería bueno, porque si no vamos a tener una desproporción entre las grandes ciudades y ciudades pequeñas o cantones rurales que no tengan esa capacidad de vacunar, ¿no? Igual va lento. Definitivamente hay que hacer un plan y una logística que va a tener que involucrarse fundaciones, sector privado, empezar a vacunar en farmacias, en supermercados. O sea, esto tiene que hacerse masivo, como se está haciendo en Estados Unidos, como se ha hecho en Chile, en Israel. Tiene que hacerse masivo porque definitivamente o reestructurar el Ministerio de Salud Pública, porque no da, ¿no? Vemos que están tratando de vacunar lo máximo posible, pero aún así va lento, ¿no? Correcto. Carlos, lo último. Guillermo Lasso, que será el presidente de la República el 24 de mayo, él ofreció vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Por ofrecimiento de Lasso. 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Él asegura que va a cumplir. Estadísticamente, operativamente, ¿se puede en 100 días vacunar a 9 millones de personas? Primero hay una aclaración que es algo que yo creo que toda la campaña andaba como loquito gritándolo, pero nadie me pudo responder. Era si estamos hablando de 9 millones de personas con una dosis o con 2 dosis. Cambia bastante, ¿no? Claro. Cambia bastante porque ya es 9 millones de dosis o 18 millones de dosis. Es una pregunta muy importante que nadie me la pudo responder. Ahora veo que en la página web se ha actualizado a que son 90.000 dosis diarias, ¿no? Esto quiere decir que son, tal vez en vez de decir 9 millones de personas, debería hablarse de 9 millones de dosis. Creo que sería lo correcto, ¿no? Debido a que cada persona necesita 2 dosis y es imposible colocarle 2 dosis a una persona al mismo tiempo, en el mismo día. Por lo cual, si se refieren a 9 millones de dosis, es algo que creo que deberían aclararlo desde ahora.
para que no haya la expectativa de que vamos a vacunar 9 millones de personas y ya vamos a estar todos vacunados en 100 días. Si son 90.000 dosis diarias, sería posible, pero de nuevo, voy a lo mismo, se tendría que hacer una logística masiva que incluya fundaciones, aportes grandes de la empresa privada con vacunatorios y del MSP, del Ministerio de Salud Pública, evidentemente, todo que se pueda aplicar en todos los lugares posibles, ¿no? Ya sea en centros, veo que el plan involucra usar todos los centros de salud pública y 2.000 centros de salud pública del país, pero no veo exactamente un plan, ¿no? He tratado de buscar un PDF, pero no encuentro la logística de cómo serán esas 90.000 dosis diarias, ¿no? Efectivamente se puede hacer. Chile está haciéndolo con una población parecida, 200.000 diarias, pero eso digo, que se puede hacer, pero la logística es muy, muy compleja, ¿no? Yo creo que correcto. 90.000 podría ser posible, pero no estamos hablando de 9 millones de personas, estamos hablando de 9 millones de dosis. Yo creo que es algo importante comunicárselo a las personas, que eventualmente sería un aumento del 25% totalmente vacunado, ¿no? Correcto. O sea, estamos hablando de, tal vez serán, si aplicamos 90.000, serán 45.000 primera dosis, 45.000 segunda dosis. Llegaremos a unos 4.5 millones de personas totalmente vacunadas, ¿no? Correcto. Ahí está el reto del nuevo gobierno. Carlos, valiosísima entrevista con muy buenos aportes para la discusión y análisis de este tema. Le agradezco por el tiempo, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, Ulises. Gracias a Carlos Oporto, analista de datos, justamente analizando la parte estadística. Cierro solamente destacando un mensaje que recibí del doctor Santiago Vega, gracias. El gran problema fue la satanización de las pruebas rápidas y su mal uso e interpretación inadecuada, nos dice. Acabo de regresar de un viaje y el país responsable realiza, además de prueba rápida, también PCR para poder llevar adelante el tamizaje adecuado. Tema también para la discusión.